Porfirio Díaz. Todos queremos conocerlo, ¿no? Bueno, nos hablaron de él en la primaria, en la secundaria e incluso seguimos escuchando de él en las noticias. Pero, ¿qué nos dicen de él? Seguramente creerás que Díaz es la persona más horrenda y envidiosa que pudo tener la historia de México. Pero esto, ¿hasta qué punto es cierto? Si bien, todos sabemos lo que pasó durante el Porfiriato, nuestros profesores nos metieron la idea de que el Porfiriato fue una de las etapas más feas que pudo haber tenido México, y todo gracias a nuestro querido Chato, el cual llevó a México a lograr la segunda rebelión más importante de la Revolución Mexicana, mientras que otros apoyan la idea de que Porfirio fue el mejor presidente de México. Es por esto que después de largas luchas llegó a mi cabeza una pregunta: ¿Porfirio Díaz, benévolo o infame de México? Para mí, él fue completamente un genio. Es por esto que Díaz logró hacer algo con lo que todos alguna vez soñamos de niños: cambiar la fecha de algún suceso importante para que coincidiera con su queridísimo cumpleaños. Porfirio Díaz, nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Fue el sexto hijo de 7 en total del resultado del matrimonio de sus padres José Faustino Díaz y Petrona Mori. En 1820, sus padres compraron un mesón frente al Templo de la Virgen de la Soledad, en el cual muchos turistas acudían a comprar en esta. Su padre, José, montó un negocio de herrería, el cual le mandó bienestar a su familia durante muchos años. Durante 1833 se produjo una epidemia de la cual su padre Faustino se vio infectado y el 29 de agosto firmó su testamento, en el cual dejó como beneficiario a su esposa Mori. Porfirio así describe la situación familiar de su familia después de la muerte de su padre. Su buen juicio y sus deberes de madre le proporcionaron la manera de prolongar por mucho tiempo aquellos escasos recursos. Si bien Porfirio no fue un hombre de muchas mujeres, sí tuvo una historia amorosa con una persona muy cercana al vínculo familiar. Su nombre, Delfina Ortega Díaz, quien en pocas palabras era su sobrina. Tanto era el amor que tenía él que solicitó una absolución de parentesco para poder casarse con ella. Tuvieron un total de 5 hijos: Porfirio Germán Díaz, Camilo Díaz, Laura Delfina de la Luz Díaz, Deodato Lucas Porfirio Díaz y Luz Aurora Victoria Díaz. Sus 3 primeros hijos no vivieron más de 3 años, por lo cual Delfina pensaba que ese era su castigo divino por casarse con un pariente carnal. En el año de 1876, Delfina tuvo otro hijo, el cual murió por asfixia antes de nacer. Sin ser militar, Porfirio Díaz logró rápidamente altos puestos dentro de esta disciplina. Durante su época de estudio, Díaz conoció a Benito Juárez, quien impartía clases en el lugar en el que él mismo estudiaba. En 1856, Juárez le otorgó a Díaz su primer rango militar formal. En ese mismo año, Ignacio Comonfort reconoció la habilidad que Díaz tenía y lo mandó como jefe militar al istmo de Tehuantepec. Es ahí cuando el futuro presidente de México comenzó a entender de política, donde aprendió una de sus estrategias favoritas: divide y vencerás. Eran los años de 1861. Juárez dejó de pagar las deudas que tenía con España, Francia e Inglaterra. Después de negociar con esos países, España e Inglaterra dejaron en paz a México, pero Inglaterra decidió, atacarlo, y Napoleón mandó a más de 30,000 hombres a lo que se le llama invasión. Porfirio Díaz fue una pieza clave para esta batalla, de la cual los mexicanos resultaron victoriosos y a Díaz se le nombró héroe nacional. Napoleón no se dio por vencido y el año siguiente volvió a atacar a México, guerra de la cual México salió nuevamente victorioso y la participación de Díaz volvió a ser tan destacada que otra vez se convirtió en héroe nacional. Porfirio Díaz logró durante 30 años de gobierno la anhelada paz en el país,
Concilió rencillas partidistas, se congresió con el clero y dio fin a la inestabilidad política. México se modernizó y comenzó el crecimiento económico. Se favoreció la inversión extranjera, se reactivó la minería y la industria, abrieron los bancos y las compañías de seguros y las regiones aisladas del país comenzaron a comunicarse con miles de kilómetros de vías del ferrocarril. El telégrafo y el teléfono también se expandieron y modernizaron un rezagado país. En 1887 se creó la primera refinería petrolera y durante el Porfiriato, México fue el primer extractor de plata del mundo. Muchas cosas, ¿no? En conclusión, en palabras del Chato, México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Por otro lado, la vida de Díaz estuvo llena de contrastes, contradicciones e ironías, de las cuales destacan dos. La primera, que iniciara su lucha armada peleando para destituir a un dictador que había estado en el poder intermitentemente de 1833 a 1855. Más tarde, él estaría en el poder 31 años y fue necesario otro levantamiento armado para removerlo. La segunda, que terminará sus días en Francia, nación contra la que peleó de 1862 a 1867 y bajo cuyo poder estuvo preso en 1865. Su madre Petrona Mori tenía sangre mixteca. Nadie se atrevía a llamarlo de otra forma que no fuera por su nombre o presidente en todo caso, pero sus más allegados sabían que el apodo de Porfirio Díaz era el Chato. Sí, seguramente se dieron cuenta de que le estuve llamando así durante todo el video. El 15 de agosto de 1909 envió una carta al inventor Thomas Alva Edison para felicitarlo por los inventos que estaba regalando al mundo y porque el científico le había dado como regalo uno de los primeros fonógrafos producidos. La carta no fue mandada por escrito, sino grabada. A continuación, podrán escuchar un pedazo de pista de este audio. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Porfirio Díaz admiraba muchísimo a nuestro enano favorito, Napoleón Bonaparte. Un mes antes de morir, Porfirio quería volver a ser presidente de México. Para ello, le mandó una carta al Felipe Ángeles para que la ayudara a volver al país. Carranza terminó interceptando la carta. Los restos de Díaz se encuentran en el Panteón de Montparnasse, en París. Desde 1989 se ha mostrado interés de devolver los restos de Díaz a México, cosa que todavía no sucede. En conclusión, si bien Porfirio se ha ganado una reputación muy mala, muy pocos conocen los aportes que realizó a México. Su vida estuvo llena de contradicciones, pero resultó siendo una persona muy noble e inteligente. Para ti, ¿Porfirio Díaz merece descansar en México?